Hola a todos, mi nombre es Elena, tengo 64 años y hoy voy a contarles la historia más dolorosa y, al mismo tiempo, más liberadora de mi vida. Es una historia sobre el amor incondicional de una abuela, sobre la manipulación silenciosa que puede destruir familias enteras, y sobre cómo un niño de apenas 5 años tuvo el valor que los adultos perdimos hace mucho tiempo. Pero sobre todo, es la historia de cómo una humillación pública en una fiesta de cumpleaños se convirtió en el momento que finalmente abrió los ojos de mi hijo. Antes de sumergirme en lo que sucedió ese día terrible y maravilloso a la vez, necesito que entiendan el contexto. Necesito que conozcan cómo llegamos a ese punto, porque nada de esto sucedió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, meticuloso, calculado, como una telaraña siendo tejida hebra por hebra, hasta que todos quedamos atrapados sin siquiera darnos cuenta. Mi hijo Rodrigo siempre fue un buen muchacho, sensible, trabajador, con un corazón enorme. Desde pequeño fue de esos niños que rescatan insectos del agua, que lloran cuando ven películas tristes, que siempre quieren que todos estén felices. Tal vez esa fue su mayor fortaleza, pero también se convirtió en su mayor debilidad, porque cuando conoció a Patricia hace 7 años, esa necesidad de complacer, de mantener la paz a cualquier costo, lo convirtió en presa fácil. Al principio, Patricia parecía encantadora, y no lo digo con sarcasmo, realmente lo parecía. Era elegante, educada, venía de una familia de dinero. Cuando Rodrigo me la presentó, yo quise amarla, quise darle la bienvenida a nuestra familia con los brazos abiertos. Pero hubo algo, un instinto maternal quizás, que me hizo sentir incómoda desde el primer momento. La forma en que me miraba, evaluándome, juzgándome, la forma en que interrumpía a Rodrigo cada vez que hablaba, la forma en que sus cumplidos sonaban como insultos disfrazados. «¡Qué casa tan acogedora!», dijo la primera vez que vino a visitarme, mirando alrededor de mi modesto hogar como si hubiera entrado a un museo de la pobreza. Rodrigo me había dicho que era sencilla, pero no tanto. Rodrigo se rió nerviosamente, intentando suavizar el comentario. «Mamá es práctica, no le gustan los lujos innecesarios». Pero yo vi lo que era, una evaluación. Una forma de establecer jerarquías desde el primer momento. Ella venía de dinero, yo no. Ella era sofisticada, yo era simple. Y aunque intenté no dejarme afectar, esas pequeñas púas se clavaban cada vez más profundo. La boda fue el primer campo de batalla real. Patricia quería una ceremonia extravagante, con 300 invitados, en un lugar exclusivo que costaba más que mi casa. Cuando Rodrigo me pidió ayuda para pagar parte de la boda, acepté sin dudar. Era mi único hijo, quería verlo feliz. Pero Patricia tenía otros planes. «Elena», me dijo un día mientras revisábamos las invitaciones, «he estado pensando en la lista de invitados. Creo que deberíamos mantenerla más selecta, ya sabes, personas de cierto nivel». «¿Cierto nivel?», pregunté, sin entender. «Bueno», continuó, sin siquiera mirarme, «algunos de tus familiares son un poco rústicos. No queremos que los invitados de mi familia se sientan incómodos». Sentí como si me hubieran abofeteado. Estaba sugiriendo que mi familia, gente trabajadora y honesta, no era lo suficientemente buena para su preciosa boda. Miré a Rodrigo, esperando que la defendiera, que dijera algo, pero él solo bajó la mirada, incómodo, y murmuró algo sobre llegar a un compromiso. Ese fue el momento en que debía haber dicho algo, en que debía haber puesto límites claros. Pero no lo hice, porque no quería ser esa suegra, la controladora, la problemática. Así que tragué mi orgullo y dejé que Patricia redujera mi lista de invitados a casi nada, mientras la suya se extendía infinitamente. La boda fue hermosa, eso no puedo negarlo, pero durante toda la ceremonia, me sentí como una invitada de segunda clase en la boda de mi propio hijo. Me sentaron en la tercera fila, no en la primera. Patricia dijo que era por balance visual de la fotografía. Durante el banquete, apenas pude hablar con Rodrigo porque Patricia lo mantenía ocupado saludando a sus importantes invitados. Y cuando llegó el momento de los discursos,
El padre de Patricia habló durante 15 minutos sobre el linaje de su familia, mientras que a mí ni siquiera me dieron la oportunidad de decir unas palabras. Rodrigo se disculpó después, diciendo que hubo una confusión con el cronograma, pero yo sabía que no había sido una confusión, había sido deliberado. Patricia estaba estableciendo las reglas del juego, y la regla principal era, ella mandaba y yo sobraba. Los primeros meses del matrimonio fueron relativamente tranquilos. Rodrigo y Patricia se mudaron a una casa que los padres de ella les habían regalado, en un vecindario exclusivo donde las casas tenían nombres en lugar de números. Yo visitaba ocasionalmente, siempre con cita previa. Por supuesto, Patricia estableció rápidamente que las visitas sorpresa eran invasivas y de mala educación. Cada visita era incómoda. Patricia encontraba formas sutiles de hacerme sentir que no era bienvenida. Si traía comida que había preparado, ella comentaba sobre cómo estaban tratando de comer más saludable y que las comidas tradicionales eran demasiado pesadas. Si usaba mi ropa normal, jeans y una blusa cómoda, ella hacía comentarios sobre el código de vestimenta de su vecindario. Si hablaba de mi vida, de mi trabajo como enfermera, ella cambiaba el tema a algo más interesante. Pero yo aguantaba, por Rodrigo, porque lo veía feliz, o al menos pensaba que lo estaba, hasta que llegó Sebastián. El embarazo de Patricia fue un evento mediático en su círculo social. Baby shower con temas elaborados, sesiones de fotos profesionales cada mes, un cuarto de bebé que parecía salido de una revista de decoración. Yo intentaba participar, ofreciendo ayuda, consejos basados en mi experiencia como enfermera y madre, pero Patricia tenía su propia doula, su propia nutricionista, su propio ejército de expertos que sabían mejor que yo. Cuando Sebastián nació, sentí un amor tan profundo que pensé que mi corazón iba a explotar. Era perfecto, pequeño, con los ojos de Rodrigo y esa sonrisa que derrite el alma. Quería sostenerlo, cuidarlo, ser parte de su vida, pero Patricia tenía otros planes. Las reglas comenzaron casi inmediatamente. No podía visitar sin avisar con al menos 3 días de anticipación. No podía sostener a Sebastián sin que Patricia supervisara cada movimiento. No podía besarlo porque los gérmenes. No podía traerle regalos sin la aprobación previa de Patricia porque estaban siguiendo la filosofía Montessori y solo ciertos juguetes eran aceptables. No podía tomar fotografías porque Patricia controlaba toda su presencia digital, pero la regla más dolorosa, la que realmente me rompió, fue que mis visitas estaban limitadas a 2 horas, una vez cada 2 semanas. Mientras tanto, la madre de Patricia estaba ahí casi todos los días, tenía llave de la casa, cuidaba a Sebastián cuando ellos salían. Es que ella tiene más experiencia reciente con bebés, explicó Rodrigo cuando finalmente reuní el valor para quejarme. Su hermana acaba de tener un bebé, así que está más actualizada con las técnicas modernas. Yo crié a un hijo, le respondí, tratando de mantener la calma. Te crié a ti, y saliste bastante bien. No, no se trata de eso, mamá, suspiró. Es que Patricia tiene ciertas preferencias, y necesito respetarlas. Es su hijo, también es tu hijo, señalé, y mi nieto, pero esa conversación, como muchas otras, terminó sin resolución. Rodrigo estaba atrapado en el medio, tratando de complacer a todos, pero realmente solo complaciendo a Patricia. Los meses pasaron y las cosas empeoraron. Sebastián crecía, se convertía en un niño dulce y curioso, y yo lo veía cada vez menos. Las visitas se volvieron más esporádicas, las excusas más elaboradas, que si Sebastián tenía actividades, que si Patricia no se sentía bien, que si tenían planes familiares, siempre familia que, aparentemente, no me incluía a mí. Cuando Sebastián cumplió 2 años, no fui invitada a su fiesta de cumpleaños. Rodrigo me llamó el día anterior para decirme que era un evento íntimo, solo familia cercana. Luego sexta las fotos en redes sociales. Había al menos 50 personas ahí, toda la familia extendida de Patricia, sus amigas, sus vecinos, pero yo, la abuela paterna, la única abuela viva del lado de Rodrigo,
No estaba invitada. Esa noche lloré como no había llorado en años. Me sentía invisible, borrada, como si mi relación con mi nieto estuviera siendo sistemáticamente destruida y no pudiera hacer nada para detenerlo. Llamé a Rodrigo al día siguiente, y por primera vez no fui sutil. Le dije exactamente cómo me sentía. Le dije que Patricia me estaba alejando deliberadamente de Sebastián. Le dije que tenía que elegir, que tenía que poner límites. «Mamá, estás exagerando», respondió, con esa voz cansada que usaba cada vez más conmigo. «Patricia no está haciendo nada malo, solo está protegiendo a su hijo. Tienes que entender su perspectiva». ¿Y mi perspectiva?, pregunté. ¿Y mis sentimientos? ¿Y mi derecho a conocer a mi nieto? Hubo un largo silencio. Luego, casi en un susurro, dijo: «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Estoy haciendo lo mejor que puedo». Pero no estaba haciendo lo mejor. Estaba eligiendo la paz superficial sobre las relaciones genuinas. Estaba eligiendo evitar conflictos con Patricia sobre defender a su propia madre. Y aunque parte de mí lo entendía, sabía lo difícil que es estar en medio de dos mujeres importantes en tu vida. Otra parte de mí estaba furiosa porque estaba permitiendo que esto sucediera, furiosa porque se había convertido en un extraño. El tercer cumpleaños de Sebastián fue similar. Esta vez ni siquiera recibí una llamada disculpándose, solo silencio, y más fotos en redes sociales de una fiesta elaborada a la que yo, nuevamente, no estaba invitada. Empecé a aceptar que tal vez así serían las cosas, que tal vez había perdido a mi hijo y a mi nieto y no había nada que pudiera hacer al respecto. Pero entonces llegó el cuarto cumpleaños de Sebastián y algo cambió. O tal vez nada cambió y simplemente ese fue el momento en que todo explotó. Pero ese día, ese momento específico en esa fiesta, cambió todo para siempre. Esta vez recibí una invitación, no una llamada personal, no una conversación cálida, sino una invitación formal por correo, como si fuera una invitada cualquiera. Pero era algo, era más de lo que había tenido en los últimos años. Así que acepté, comprando el regalo más hermoso que pude encontrar, un set de libros ilustrados que sabía que a Sebastián le encantarían, porque aunque lo veía poco, prestaba atención a cada detalle sobre él. El día de la fiesta, llegué puntual. La casa estaba decorada como un parque de diversiones, con un castillo inflable, un mago, un servicio de catering completo. Había fácilmente 100 personas ahí. Reconocí a muchos de ellos. La familia de Patricia, sus amigas del club, vecinos, compañeros de trabajo. Vi a muy pocas personas de mi lado de la familia, solo un primo de Rodrigo que probablemente fue invitado por error. Patricia me saludó en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Elena, qué bueno que pudiste venir. Sebastián estará contento de verte». ¿Contento de verme? Como si fuera una extraña, no su abuela. Pero tragué mi comentario y sonreí. No me lo perdería por nada del mundo. «Hay algunas reglas para hoy», continuó Patricia, su tono volviéndose más firme. «Es una fiesta grande y Sebastián puede abrumarse fácilmente. Así que preferimos que los adultos mantengan las interacciones breves y supervisadas. También, por favor, no le des azúcar. Estamos tratando de mantener su consumo bajo control. Y las fotos solo pueden ser tomadas por el fotógrafo profesional que contratamos». Reglas, siempre reglas. Pero asentí porque no quería causar problemas. No ese día, no en el cumpleaños de mi nieto. Entré al jardín y ahí estaba él. Sebastián había crecido tanto desde la última vez que lo vi, hace casi 2 meses. Estaba jugando con otros niños, su risa llenando el aire. Mi corazón se apretó. Cuánto lo extrañaba, cuánto quería abrazarlo, hablarle, ser parte de su mundo. Comencé a caminar hacia él, pero Patricia apareció de la nada, bloqueando mi camino. «Elena, tal vez espera un momento. Está jugando y no queremos interrumpirlo». Me detuve, confundida. Solo quería saludarlo. «Lo sé, pero está muy concentrado en su juego. Mejor después, cuando sea momento de abrir los regalos». Así que esperé. Me paré a un lado, viéndolo jugar, sintiéndome como una extraña en la vida de mi propio nieto.
Observé cómo la madre de Patricia se acercaba libremente a Sebastián, lo abrazaba, jugaba con él. Observé cómo otras personas, extraños prácticamente, interactuaban con él sin problema, pero yo tenía que esperar. Pasó 1 hora, luego 2. Cada vez que intentaba acercarme a Sebastián, Patricia o una de sus amigas me distraían con conversaciones triviales, ofreciéndome comida, manteniéndome alejada. Era sutil pero deliberado, y yo podía sentir la rabia creciendo en mi pecho. Finalmente, llegó el momento de partir el pastel. Todos nos reunimos alrededor de la mesa principal. Sebastián estaba sentado en el centro, con Patricia y Rodrigo a cada lado. La madre de Patricia estaba justo detrás de él, lista para la foto perfecta, y yo estaba atrás, entre extraños, casi fuera del marco. Cantamos el cumpleaños feliz. Sebastián sopló las velas. Todos aplaudieron, y entonces vi mi oportunidad. Sebastián bajó de su silla, emocionado, corriendo entre las personas. Se dirigía en mi dirección. Mi corazón se aceleró. Finalmente podría abrazarlo, hablar con él, desearle un feliz cumpleaños apropiadamente. Abrí mis brazos cuando se acercaba. Sebastián, mi amor. Pero antes de que pudiera tocarlo, Patricia estaba ahí, colocándose físicamente entre nosotros. Sebastián, ven aquí, cariño. La abuela Mariana quiere tomarse una foto contigo. Sebastián se detuvo, confundido, mirándome a mí y luego a su madre. Yo todavía tenía los brazos extendidos, sintiéndome ridícula, rechazada. Patricia ni siquiera me miraba, solo tomó la mano de Sebastián y lo guió hacia su madre. Algo en mí se rompió en ese momento. No era solo el rechazo de ese momento específico, era la acumulación de años de ser tratada como si no importara, como si no tuviera derecho a amar a mi nieto. Me quedé ahí, con los brazos todavía extendidos, las lágrimas amenazando con caer. Entonces Rodrigo apareció a mi lado. Mamá, ¿estás bien? No, respondí, mi voz quebrándose. No estoy bien. Tu esposa acaba de evitar físicamente que saludara a mi nieto en su cumpleaños, después de que he estado aquí por horas esperando un momento para hablar con él. Rodrigo miró hacia donde Patricia estaba organizando fotos con Sebastián y su madre. Mamá, no creo que haya sido intencional. ¿No intencional? Mi voz subió más de lo que pretendía. Algunas personas cercanas voltearon a mirarnos. Rodrigo, tu esposa me ha estado alejando de Sebastián durante años. Y tú lo has permitido. Has visto lo que está haciendo y no has dicho nada. Estás siendo dramática, dijo, pero había incertidumbre en su voz. ¿Dramática? ¿Cuándo fue la última vez que pasé tiempo real con mi nieto? ¿Cuándo fue la última vez que pude abrazarlo sin supervisión? ¿Cuándo fue la última vez que fui tratada como su abuela y no como una extraña peligrosa? Antes de que Rodrigo pudiera responder, Patricia se acercó. Había notado nuestra conversación acalorada. ¿Hay algún problema? Sí, dije, ya sin importarme quién escuchaba. El problema es que me has estado alejando de mi nieto sistemáticamente, y hoy, en su cumpleaños, ni siquiera me permites tocarlo. Patricia parpadeó, como si estuviera genuinamente sorprendida. Elena, no sé de qué hablas. ¿Estás aquí? No, te invitamos. Me invitaste como lo harías con cualquier conocido, con reglas, con restricciones, con límites que solo aplican para mí. He visto a tu madre abrazarlo 10 veces hoy. He visto a extraños interactuar más con él que yo. Y cuando finalmente intento acercarme, ¿te pones físicamente en mi camino? Estaba llevándolo a una foto, respondió Patricia, su voz fría. No todo se trata de ti, Elena. No se trata de mí. Soy su abuela, no una extraña, no una amenaza, su abuela, y me tratas como si no tuviera derecho a existir en su vida. La conversación había atraído atención ahora. Varias personas se habían detenido, observando el drama desarrollarse. Rodrigo se veía desesperado, tirando de mi brazo suavemente. Mamá, por favor, no aquí. Entonces, ¿dónde? Rodrigo, me volteé hacia él.
¿Cuándo? En privado, donde nadie ve lo que está pasando, donde puedes seguir fingiendo que todo está bien mientras tu esposa borra mi existencia de la vida de mi nieto. Eso no es justo, dijo Patricia, sus mejillas enrojeciendo. He sido muy generosa permitiéndote ver a Sebastián a pesar de tus constantes intentos de underminar mis decisiones de crianza. ¿Underminar? Casi me reí de la absurdidad. Traer regalos es underminar, querer abrazarlo es underminar, amarlo es underminar. Tus regalos no son apropiados, tus métodos son anticuados, y tu presencia constante es agobiante, espetó Patricia, su compostura finalmente quebrándose. Sebastián tiene suficiente influencia en su vida, no necesita una abuela que no respeta límites. El silencio cayó sobre el jardín, incluso el mago había dejado de hacer su truco, todos estaban mirando, y yo estaba parada ahí, humillada públicamente, cada peor temor confirmado. No solo me estaba alejando de Sebastián, me odiaba, y lo peor, Rodrigo estaba ahí, en silencio, sin defenderme. Miré a mi hijo, buscando algo, cualquier señal de que iba a decir algo, pero solo veía conflicto en sus ojos. Parálisis. Había elegido su lado hace mucho tiempo, y no era el mío. Entiendo, dije finalmente, mi voz firme a pesar de las lágrimas. Entiendo perfectamente. Comencé a voltearme para irme, para alejarme de esa humillación, de esa familia que ya no me quería. Pero entonces escuché una vocecita. Abuela, me volteé. Sebastián estaba parado ahí, había escapado del grupo de fotos, y me estaba mirando con esos ojos grandes y confundidos. ¿Por qué estás llorando, abuela? Mi corazón se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Me arrodillé, sin importarme las reglas de Patricia, sin importarme quién estaba mirando. Hola, mi amor, feliz cumpleaños. ¿Estás triste?, preguntó, acercándose. Un poquito, admití, pero verte me hace feliz. Patricia se movió hacia adelante. Sebastián, cariño, ven aquí. La abuela Elena tiene que irse. Pero Sebastián me miraba con esa intensidad que solo tienen los niños, esa habilidad de ver a través de todas las mentiras de los adultos. ¿Por qué tiene que irse? Acaba de llegar. Tiene cosas que hacer, cariño, dijo Patricia, su voz tensa. Pero no me ha dado mi abrazo, dijo Sebastián, y antes de que alguien pudiera detenerlo, corrió hacia mí. Sus pequeños brazos me rodearon el cuello con una fuerza que no sabía que tenía. Me aferró como si su vida dependiera de ello, y yo lo sostuve de vuelta, las lágrimas cayendo libremente ahora. Te quiero tanto, mi amor, susurré. Tanto, yo también te quiero, abuela, respondió. ¿Por qué ya no vienes a verme? Esa pregunta, tan inocente, tan devastadora, cayó como una bomba en el silencio del jardín. Todos la escucharon, todos entendieron lo que significaba. Este niño, este pequeño niño de 4 años, había notado mi ausencia, me extrañaba, quería verme. Sebastián, suelta a la abuela Elena ahora. La voz de Patricia era dura ahora, sin pretensiones de dulzura. Pero Sebastián solo me abrazó más fuerte. No quiero, no viene nunca, quiero quedarme con ella. Patricia se acercó, intentando tirar de Sebastián, y eso fue lo que finalmente rompió a Rodrigo. Vi algo cambiar en su rostro, como si una niebla se hubiera levantado. Vio a su esposa intentando físicamente separar a su hijo de su abuela, vio a su hijo llorando y aferrándose a mí, vio la escena completa por lo que realmente era. Patricia, detente, dijo Rodrigo, su voz más firme de lo que la había escuchado en años. Patricia se congeló, sorprendida. ¿Qué? Dije que te detengas, repitió Rodrigo, caminando hacia nosotros. Mira lo que estás haciendo. Mira a nuestro hijo. Estoy protegiendo a nuestro hijo. ¿De qué?, interrumpió Rodrigo, su voz subiendo. ¿De su abuela que lo ama? ¿De la mujer que me crió, que me enseñó lo que significa el amor incondicional? ¿Esa es la amenaza de la que lo estás protegiendo? El jardín estaba completamente silencioso ahora. Incluso los otros niños habían dejado de jugar. La madre de Patricia se acercó,
intentando calmar la situación. Rodrigo, hijo, tal vez deberían hablar de esto en privado. No, dijo Rodrigo, y había años de frustración acumulada en esa palabra. No más en privado, no más evitar el problema. He estado ciego, he estado cobarde, pero mi hijo acaba de preguntarle a su abuela por qué no viene a verlo. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que hemos estado mintiendo, significa que hemos estado haciéndole daño. Yo no he hecho nada malo, insistió Patricia, pero su voz vacilaba. Has estado alejando a mi madre de nuestro hijo durante años, dijo Rodrigo, cada palabra clara y deliberada. Reglas que solo aplican para ella, límites que solo ella tiene que seguir. Invitaciones que nunca llegan o llegan tan tarde que es obvio que son obligatorias. Y yo lo permití, Dios, lo permití porque era más fácil que enfrentarte. Patricia se veía genuinamente sorprendida ahora. Estaba protegiendo nuestro espacio familiar. Ella es familia, dijo Rodrigo. Es mi madre, es la abuela de Sebastián, y la has tratado como una intrusa en la vida de su propio nieto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo dejé que lo hicieras. Elegí la paz sobre la justicia, elegí evitar conflictos contigo sobre defender a la mujer que me dio la vida. Se arrodilló junto a Sebastián y a mí. Sebastián todavía me estaba abrazando, pero ahora miraba a su padre con ojos grandes y confundidos. Sebastián, hijo, ¿realmente extrañas a la abuela Elena? Sebastián asintió vigorosamente. Todo el tiempo. Le pregunto a mami cuando viene y ella siempre dice que está ocupada. Está muy ocupada para mí, abuela. Ese fue el momento en que vi a mi hijo finalmente despertar completamente, porque le estaban mintiendo a su hijo, enseñándole que las personas que te aman están demasiado ocupadas para ti, cuando la verdad era que alguien estaba activamente manteniéndolos separados. No, mi amor, dije, acariciando su cabello. Nunca estoy demasiado ocupada para ti, nunca. Rodrigo se levantó y miró a Patricia directamente a los ojos. Esto termina hoy. No más restricciones. No más reglas especiales. No más mantener a mi madre alejada de su nieto. Se acabó. No puedes simplemente decidir eso unilateralmente, dijo Patricia, su voz temblando ahora entre rabia y miedo. ¿Observaste lo que acabas de decir?, preguntó Rodrigo. No puedo decidir unilateralmente, pero tú has estado decidiendo unilateralmente durante años quién puede ver a nuestro hijo y cómo. ¿Ves la hipocresía? Soy su madre, y yo soy su padre, y Elena es su abuela. Tenemos derechos también, tenemos amor que dar también, y tú no eres la dueña absoluta de quién entra y sale de su vida. La madre de Patricia intentó intervenir nuevamente. Rodrigo, entiendo que estés molesto, pero hablarle así a Patricia en su propia casa, frente a todos estos invitados. ¿Su propia casa? Rodrigo se rió amargamente. Es nuestra casa, nuestra familia, y si estos invitados no han notado el problema antes de hoy, entonces son parte del problema. Se volteó hacia mí, todavía arrodillada con Sebastián en mis brazos. Mamá, lo siento tanto. He sido un cobarde, he dejado que esto sucediera, he priorizado mantener la paz sobre hacer lo correcto. Y mi hijo está sufriendo por ello. Tú estás sufriendo por ello. Rodrigo, comencé, pero él sacudió la cabeza. No, déjame terminar. Has sido nada más que amorosa, paciente, respetuosa. Has seguido reglas ridículas sin quejarte. Has aceptado migajas de tiempo con tu nieto sin protestar. Y yo te he fallado. Como hijo, como padre, te he fallado. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Mi hijo, mi dulce y sensible hijo, finalmente estaba diciendo lo que había necesitado decir durante años. Se volteó hacia los invitados, muchos de los cuales todavía estaban parados ahí, incómodos pero incapaces de irse. Quiero que todos escuchen esto. Mi madre, Elena, es una de las personas más importantes en mi vida. Me crió sola después de que mi padre muriera. Trabajó 2 empleos para darme educación. Me enseñó valores, integridad, amor, y he permitido que sea tratada como una ciudadana de segunda clase en la vida de mi hijo. Eso termina ahora. Miró a Patricia. Tenemos mucho de qué hablar. Sobre límites,
sobre respeto, sobre cómo vamos a criar a nuestro hijo juntos, no con tu mandando y yo obedeciendo, pero eso será más tarde. Ahora mismo voy a pasar el resto de esta fiesta con mi madre y mi hijo juntos, como debería haber sido desde el principio. Patricia estaba pálida, sus manos temblando. No puedes humillarme así en mi propia fiesta. No te estoy humillando, dijo Rodrigo cansadamente. Estoy estableciendo límites, algo que debí haber hecho hace años. Y si eso te avergüenza, tal vez deberías preguntarte por qué. La madre de Patricia finalmente tomó el brazo de su hija. Ven, Patricia, tal vez necesitas un momento para calmarte. Mientras Patricia era guiada hacia la casa, luciendo aturdida y furiosa al mismo tiempo, Rodrigo se arrodilló completamente junto a nosotros. Sebastián, todavía en mis brazos, miraba a su padre con una mezcla de confusión y alivio. «Papá, ¿la abuela puede quedarse?», preguntó Sebastián con esa vocecita que partía el corazón. «No solo puede quedarse», dijo Rodrigo, con la voz todavía quebrada por la emoción. «Va a quedarse todo el tiempo que quiera, y va a venir a visitarnos cuando quiera, sin reglas especiales, sin restricciones, porque es tu abuela y te ama, de verdad». Sebastián me miró con esos ojos llenos de esperanza. «De verdad, mi amor», le dije, besando su frente. «Voy a venir a verte mucho más seguido, te lo prometo». Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente. Algunos se fueron discretamente, otros se acercaron a despedirse con expresiones incómodas. Escuché murmullos, conversaciones susurradas. Sabía que esto sería el chisme del vecindario durante semanas. Pero honestamente, no me importaba. Mi nieto estaba en mis brazos. Mi hijo finalmente había encontrado su voz, y aunque el camino por delante sería difícil, al menos ahora estábamos caminándolo juntos. La madre de Patricia regresó después de unos minutos, su rostro una máscara de compostura forzada. «Rodrigo, Patricia está muy alterada. Creo que sería mejor si…». «Mariana», interrumpió Rodrigo, levantándose pero manteniendo una mano en el hombro de Sebastián. «Con todo respeto, sé que esto es incómodo para usted también, pero necesito que entienda algo. Durante años, he visto cómo mi madre era tratada como una extraña en la vida de mi hijo, mientras usted tenía acceso ilimitado. No la culpo por aprovechar eso. Cualquier abuela lo haría, pero tiene que terminar la disparidad. Yo nunca pedí que Elena fuera excluida», dijo Mariana, aunque su voz no sonaba completamente convincente. «Tal vez no lo pidió explícitamente», respondió Rodrigo, pero tampoco lo cuestionó. Nunca dijo: «Patricia, ¿no crees que Elena debería estar aquí también? ¿O no crees que Sebastián necesita a ambas abuelas por igual?». Y su silencio fue una aprobación tácita. Mariana apretó los labios, claramente no acostumbrada a ser confrontada. «No es mi lugar interferir en cómo Patricia maneja su hogar, pero era su lugar disfrutar de privilegios que a mi madre le eran negados», dijo Rodrigo. «Mire, no quiero crear una guerra entre familias. Sebastián los necesita a todos, pero necesita acceso equitativo, amor equitativo, y eso significa que las cosas tienen que cambiar». Mariana miró hacia la casa, luego a mí, todavía en el suelo con Sebastián, y finalmente de vuelta a Rodrigo. Por un momento pensé que iba a estallar, a defender a su hija sin importar qué, pero entonces, algo en su expresión se suavizó. «Tiene razón», dijo finalmente, y pude ver que le costaba admitirlo. «He notado ciertas cosas, pero pensé que no era mi lugar decir nada. Patricia es mi hija, y naturalmente quería apoyarla». «Entiendo eso», dijo Rodrigo más suavemente, «pero apoyarla no significa permitir comportamiento injusto. Mi madre no es el enemigo, nunca lo fue». Mariana asintió lentamente. «Hablaré con Patricia. No puedo prometer que será fácil, pero hablaré con ella». Después de que Mariana se fue, Rodrigo se sentó en el pasto junto a Sebastián y a mí. Los otros invitados se habían ido en su mayoría, dejando un jardín lleno de decoraciones de fiesta pero vacío de celebración. El mago había empacado silenciosamente y se había ido. El personal de catering estaba limpiando discretamente. «Arruiné su fiesta», dijo Rodrigo, mirando alrededor.
No, le dije firmemente. La fiesta ya estaba arruinada, solo que nadie más lo podía ver. Sebastián se acomodó entre nosotros, su cabecita descansando en mi hombro. Papá, ¿por qué mami no quiere que vea a la abuela? Era una pregunta imposible de responder completamente, pero Rodrigo lo intentó. A veces los adultos cometen errores. Hijo, tu mamá, ella pensaba que estaba haciendo lo mejor para ti, pero estaba equivocada, y papá también estaba equivocado por no decir nada, pero vamos a arreglarlo, ¿ok? ¿La abuela puede venir mañana?, preguntó Sebastián esperanzadamente. Miré a Rodrigo, esperando ver dudas, pero solo sexta determinación. Sí, dijo, puede venir mañana, y pasado mañana, cuando ella quiera. Las siguientes horas fueron surreales. Nos quedamos en el jardín, los tres solos, mientras el sol comenzaba a descender. Sebastián me contó todo sobre su vida, 4 años de experiencias condensadas en un torrente de palabras emocionadas. Su escuela, sus amigos, sus juguetes favoritos, sus programas de televisión, sus miedos, sus sueños. Absorbí cada palabra como si fuera agua en el desierto. Rodrigo escuchaba también, y podía ver el dolor en su rostro al darse cuenta de cuánto se había perdido de la conexión entre su hijo y su madre. ¿Cuántas de estas conversaciones podríamos haber tenido si las cosas hubieran sido diferentes? Eventualmente, Patricia salió de la casa. Sus ojos estaban rojos, su maquillaje arruinado. Se veía pequeña, vulnerable de una manera que nunca la había visto. Se detuvo a unos metros de nosotros, sin saber qué decir. Patricia, dijo Rodrigo levantándose, necesitamos hablar, de verdad hablar, no yo cediendo para evitar conflictos, no tú estableciendo reglas unilateralmente, hablar como socios, como padres, como esposos. Arruinaste la fiesta de cumpleaños de nuestro hijo, dijo ella, su voz temblorosa. No, corrigió Rodrigo. La fiesta ya estaba arruinada cuando invitaste a mi madre solo para mantener las apariencias, sabiendo que la ibas a mantener alejada de Sebastián toda la tarde. Yo solo hice visible lo que ya estaba roto. Patricia me miró, y por primera vez, vi algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Nunca quise, no pensé que fuera tan grave. ¿No pensaste que era grave? Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Patricia, mi nieto acaba de preguntarme por qué nunca vengo a verlo. Un niño de 4 años ha estado cargando con esa pregunta porque le han estado diciendo que estoy demasiado ocupada, cuando la verdad es que me has estado manteniendo alejada sistemáticamente. Yo solo quería hacer las cosas a mi manera, dijo débilmente. ¿Tu manera?, pregunté. Tu manera incluye enseñarle a tu hijo que está bien excluir a las personas que lo aman, que está bien mentir sobre por qué alguien no está presente. ¿Esos son los valores que quieres enseñarle? Patricia se derrumbó en una silla de jardín cercana, su cabeza en sus manos. No sé cómo llegamos aquí. Al principio solo quería establecer límites. Mi madre fue tan controladora cuando yo era niña, siempre opinando, siempre interfiriendo, y juré que cuando yo tuviera hijos, nadie me diría cómo criarlos. Y ahí estaba, la raíz real del problema. No era sobre mí en absoluto, era sobre su propia madre, sus propios problemas sin resolver, sus propios miedos siendo proyectados en mí. Patricia, dije más suavemente, sentándome en la silla junto a ella, no soy tu madre, nunca he intentado controlar cómo crías a Sebastián, solo he querido ser parte de su vida, eso es todo, lo sé, susurró, lo sé, pero cada vez que te veía con él, cada vez que te veía darle consejos a Rodrigo, sentía como si estuvieras juzgándome, como si pensaras que no era suficientemente buena. Nunca pensé eso, le dije honestamente. Eres su madre, nadie puede reemplazar eso, pero eso no significa que no haya espacio para otros que también lo aman. Sebastián, que había estado escuchando silenciosamente, se acercó a su madre. Mami, no llores. Yo quiero a la abuela, pero también te quiero a ti. Patricia lo abrazó, sollozando ahora. Lo siento, bebé, mamá cometió errores.
Los adultos cometen errores, repitió Sebastián las palabras de su padre, y todos nos reímos un poco a pesar de las lágrimas. Rodrigo se arrodilló junto a ellos. Tenemos que hacer las cosas diferente de ahora en adelante. Los 4. Necesitamos comunicación abierta, límites razonables que apliquen para todos, y sobre todo, necesitamos poner las necesidades de Sebastián primero, no las tuyas, no las mías. No las de mi madre, las de él. Patricia asintió, limpiándose las lágrimas. Tienes razón, Dios, tienes razón. He estado tan consumida por controlar todo que olvidé lo que realmente importa. ¿Podemos empezar de nuevo?, preguntó Rodrigo. ¿De verdad empezar de nuevo? Patricia me miró directamente por primera vez desde que salió de la casa. Elena, no espero que me perdones inmediatamente. Sé que he sido horrible, pero si estás dispuesta, me gustaría intentar construir una relación real, no una basada en obligación o apariencias, sino real. Era tentador aferrarme a mi enojo, a mi dolor. Dios sabe que tenía derecho, pero miré a Sebastián acurrucado entre sus padres, mirándome con esos ojos esperanzados, y supe que mi orgullo herido era menos importante que su bienestar. Me gustaría eso, dije finalmente, pero tiene que ser real. No más reglas diseñadas para mantenerme a distancia, no más tratarme como una extraña. Soy la abuela de Sebastián, y aunque respeto que tú y Rodrigo son sus padres, necesito que respetes mi rol también. Lo haré, dijo Patricia, lo prometo. No sé si completamente le creí en ese momento. Las palabras son fáciles, las acciones son más difíciles, pero era un comienzo, y a veces, un comienzo es todo lo que necesitas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Patricia y Rodrigo tuvieron conversaciones largas y difíciles sobre su matrimonio, sobre dinámicas de poder, sobre comunicación. Algunas de esas conversaciones fueron privadas, pero Rodrigo me compartió lo suficiente como para saber que no fueron fáciles. Hubo lágrimas, acusaciones, dolor en ambos lados. Resultó que el control de Patricia no se limitaba solo a cómo interactuaba yo con Sebastián. Había estado controlando muchos aspectos de su matrimonio, tomando decisiones unilaterales sobre finanzas, sobre su vida social, sobre el futuro. Y Rodrigo, en su deseo de evitar conflictos, había permitido que sucediera, perdiendo su propia voz en el proceso. Buscaron terapia de pareja. Eso fue idea de Patricia, sorprendentemente, y lo tomé como una buena señal. Al menos estaba dispuesta a trabajar en sus problemas en lugar de solo hacer promesas vacías. En cuanto a mí y Sebastián, los cambios fueron inmediatos y maravillosos. De repente, podía visitarlo sin una cita con 3 días de anticipación. Podía llamarlo por teléfono cuando quisiera. Podía llevarlo al parque, al cine, a comer helado. Todas esas actividades normales de abuela-nieto que me habían sido negadas durante años. Al principio, Patricia luchaba visiblemente con cederme control. La veía tensarse cuando yo hacía planes con Sebastián, cuando yo tomaba decisiones sobre qué comer o qué juego jugar. Pero Rodrigo estaba ahí para apoyarla, para recordarle que confiar no era lo mismo que perder control. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a construir algo nuevo. Patricia empezó a pedirme consejos ocasionalmente, no porque se sentía obligada, sino porque genuinamente quería mi opinión. Me invitaba a actividades escolares de Sebastián sin que yo tuviera que pedir. Incluso comenzamos a tomar café juntas de vez en cuando, solo nosotras dos, intentando conocernos como personas y no solo como adversarias. No fue perfecto, hubo retrocesos, hubo momentos en que Patricia volvía a sus viejos patrones, estableciendo reglas innecesarias o intentando controlar mis interacciones con Sebastián, pero ahora Rodrigo estaba alerta, y la confrontaba inmediatamente, y yo había encontrado mi voz también, capaz de establecer mis propios límites sin sentir que estaba siendo la suegra problemática. Un momento que se queda conmigo sucedió unos 3 meses después del cumpleaños. Estaba cuidando a Sebastián por la tarde mientras Patricia y Rodrigo tenían una cita nocturna, algo que el terapeuta les había recomendado.
Sebastián y yo estábamos en la cocina, horneando galletas, algo que mi propia madre solía hacer conmigo. Abuela, dijo Sebastián mientras mezclábamos la masa, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Por qué mami no te dejaba venir antes? Me detuve, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Incluso ahora, no quería hablar mal de su madre. Tu mami tenía miedo. A veces los adultos tienen miedos que no tienen mucho sentido, y esos miedos los hacen tomar malas decisiones. Ya no tiene miedo, está trabajando en ello, le dije, y eso es muy valiente de su parte, porque admitir que tienes miedo y trabajar para superarlo es una de las cosas más difíciles que alguien puede hacer. Como cuando yo tenía miedo de los monstruos debajo de mi cama, dijo Sebastián seriamente, pero papá me mostró que no había nada ahí. Exactamente como eso, sonreí. Tu mami pensaba que había monstruos, pero estaba equivocada, y ahora lo sabe. Cuando Patricia y Rodrigo regresaron esa noche, me quedé un rato para tomar un té. Patricia parecía más relajada de lo que la había visto en años. ¿Cómo estuvo?, preguntó, y por primera vez no sonaba como si estuviera buscando evidencia de que había hecho algo mal. Maravilloso, dije honestamente. Horneamos galletas, leímos 3 libros, y lo metí a la cama sin problemas. Gracias, Elena, dijo, y había sinceridad real en su voz. No solo por esta noche, por darme otra oportunidad. Sé que no la merecía. Todos merecemos segundas oportunidades, le dije, siempre y cuando estemos realmente tratando de cambiar. Rodrigo nos miraba a ambas con una expresión de alivio mezclado con incredulidad, como si no pudiera creer que estábamos teniendo una conversación civilizada, incluso cálida. ¿Qué?, preguntó Patricia, notando su mirada. Nada, dijo, sonriendo, solo, estoy orgulloso de ambas. Sé que esto no es fácil, no lo es, admití, pero vale la pena. Sebastián vale la pena, y ahí estaba la verdad. Todo valía la pena por ese niño. Las conversaciones difíciles, el trabajo de reconstruir confianza, perdonar sin olvidar, establecer nuevos patrones. Todo valía la pena para que Sebastián creciera en un ambiente de amor, no de tensión y secretos. 6 meses después del cumpleaños, hubo otro evento que demostró cuánto habían cambiado las cosas. Sebastián tuvo que ser hospitalizado por una apendicitis. Era una cirugía de rutina, pero cualquier cosa con un niño en un hospital es aterradora. Cuando recibí la llamada de Rodrigo, me dirigí inmediatamente al hospital. Esperaba tener que esperar en la sala de espera general, que Patricia querría solo familia inmediata durante algo tan estresante. Pero cuando llegué, Rodrigo estaba ahí esperándome, y me llevó directamente a la habitación preoperatoria. Sebastián estaba en la camilla, asustado pero intentando ser valiente. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuela, tengo miedo. Me apresuré a su lado, tomando su mano. Lo sé, mi amor, pero vas a estar bien. Los doctores aquí son muy buenos, y mamá, papá y yo estaremos aquí todo el tiempo. Patricia estaba del otro lado de la camilla, también sosteniendo la mano de Sebastián. Nuestras miradas se encontraron sobre su pequeño cuerpo, y ella asintió, una comunicación silenciosa de agradecimiento por estar ahí. Cuando se llevaron a Sebastián a cirugía, los 3 nos sentamos en la sala de espera. Era la primera vez que los 3 estábamos solos juntos en una situación de crisis, y me sorprendió lo natural que se sintió. No había tensión, no había territorios que proteger. Solo 3 personas que amaban a un niño, esperando juntas. Elena, dijo Patricia después de un rato, quiero que sepas que, si algo hubiera pasado, si hubiéramos perdido a Sebastián sin que tú hubieras podido tener una relación real con él, nunca me lo habría perdonado. No pienses en eso, le dije. Sebastián va a estar bien, lo sé, pero quiero decirlo de todas formas. Lo que hice, mantenerte alejada de él durante años, fue imperdonable, y estoy agradecida todos los días de que me hayas dado la oportunidad de arreglarlo. Rodrigo puso su brazo alrededor de ambas. Somos familia, dijo simplemente, familia real, y eso es lo que Sebastián necesita. La cirugía fue exitosa,
y los días de recuperación de Sebastián fueron una nueva oportunidad para que trabajáramos juntos. Patricia y yo nos turnábamos para quedarnos con él en el hospital, coordinando sin problemas. Rodrigo traía comida para las dos. La madre de Patricia también venía y las 4 abuelas y padres compartimos el espacio sin drama. Fue Mariana quien finalmente comentó sobre ello. ¿Saben?, dijo una tarde mientras Sebastián dormía. Esto es como debería haber sido siempre. Todos trabajando juntos por el bien del niño. Patricia asintió con lágrimas en sus ojos. Desperdicié tanto tiempo, tantos momentos que Sebastián podría haber tenido con su abuela, pero ahora los tiene, señaló Mariana, y eso es lo que importa. No puedes cambiar el pasado, pero puedes aprender de él. Era extraño escuchar a la madre de Patricia, quien había disfrutado de acceso ilimitado a Sebastián mientras yo era mantenida a distancia, ahora defendiendo la equidad. Pero la gente puede cambiar. Patricia estaba cambiando, Rodrigo había cambiado, incluso yo había cambiado, encontrando mi voz y mis límites de maneras que no había tenido antes. Ahora, un año después de ese cumpleaños fatídico, las cosas son radicalmente diferentes. Sebastián tiene 5 años, y yo soy una presencia constante en su vida. Voy a sus partidos de fútbol, a sus presentaciones escolares, a sus citas de juego. Lo recojo de la escuela 2 veces por semana. Tiene un cajón de ropa en mi casa para cuando se queda a dormir, algo que ahora hace al menos una vez al mes. Patricia y yo no somos mejores amigas, y probablemente nunca lo seremos. Nuestras personalidades son demasiado diferentes, nuestro pasado demasiado complicado, pero somos cordiales, respetuosas, e incluso cálidas a veces. Ella confía en mí con su hijo y yo respeto su autoridad como su madre. Es un equilibrio que funciona. Rodrigo es una persona diferente ahora, más seguro, más asertivo. Su matrimonio con Patricia es más equitativo, más honesto. Todavía tienen sus problemas, todos los matrimonios los tienen, pero ahora los enfrentan en lugar de evitarlos. Y Sebastián, mi dulce Sebastián, está floreciendo. Es un niño feliz, seguro, rodeado de amor de todas direcciones. No tiene que preguntar por qué la abuela no viene. No tiene que cargar con mentiras sobre personas estando demasiado ocupadas. Tiene transparencia, honestidad, y múltiples adultos que lo aman incondicionalmente. A veces reflexiono sobre ese momento en el cumpleaños, cuando Sebastián corrió hacia mí a pesar de las objeciones de su madre. Ese pequeño acto de desafío de un niño de 4 años cambió todo, porque finalmente hizo que Rodrigo realmente viera lo que estaba pasando. Finalmente rompió la ilusión de que todo estaba bien. La gente me pregunta a veces si estoy enojada por los años perdidos, por los momentos con Sebastián que nunca recuperaré, y honestamente, sí, todavía duele pensar en sus primeras palabras que no escuché, sus primeros pasos que no vi, los cumpleaños a los que no fui invitada, pero aferrarme a ese enojo no me devolvería esos momentos, solo envenenaría los que tengo ahora. He aprendido que el perdón no significa olvidar, y no significa que lo que pasó estuvo bien. Significa elegir no dejar que el pasado destruya tu futuro. Significa ver a las personas como capaces de cambio y darles espacio para hacerlo. Y significa priorizar lo que realmente importa, en este caso, un niño pequeño que merece estar rodeado de amor. También he aprendido sobre la importancia de los límites. Durante años, no puse límites claros por miedo a ser vista como problemática, pero los límites saludables son esenciales para relaciones saludables. Ahora, si algo me molesta, lo digo. Si algo se siente injusto, lo señalo. Y sorprendentemente, el mundo no se derrumba. De hecho, esa honestidad ha fortalecido mis relaciones, no las ha debilitado. Para las abuelas que están pasando por algo similar, que se sienten excluidas de las vidas de sus nietos, quiero decirles esto: confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No se convenzan a sí mismas de que están siendo dramáticas o paranoicas. Sus sentimientos son válidos. Pero también elijan sus batallas sabiamente. No todo es una guerra que necesita ser peleada. A veces,
El camino más efectivo no es la confrontación directa, sino trabajar con su hijo, ayudándole a ver lo que está pasando sin ponerlo completamente a la defensiva. Y si llega un momento de confrontación, como lo hizo para mí en ese cumpleaños, sean honestas, no minimicen su dolor, no finjan que todo está bien cuando no lo está, pero también, mantengan el enfoque en el bienestar del niño, no en ganar una batalla contra su nuera o yerno. Para los padres que están en medio, atrapados entre su cónyuge y su madre, les diré lo que ahora sé que debí haberle dicho a Rodrigo años antes: su lealtad no tiene que ser binaria. Pueden amar a su esposa y respetar a su madre. Pueden apoyar a su cónyuge sin permitir que excluyan injustamente a otros miembros de la familia. Establecer límites saludables no es traicionar a su pareja, es crear un ambiente más saludable para todos, especialmente para sus hijos. Los niños se benefician de tener múltiples adultos amorosos en sus vidas, no de tener acceso restringido basado en las inseguridades de un padre. Y finalmente, para las nueras o yernos que están luchando con sus suegros, les diré lo que ahora entiendo que Patricia estaba experimentando: sus miedos son reales. Sus preocupaciones sobre límites y control son válidas, pero proyectar problemas con sus propios padres en sus suegros no es justo, y lastima a todos involucrados, especialmente a sus hijos. Si su suegro o suegra está siendo verdaderamente problemático, controlador o dañino, absolutamente establezcan límites. Pero si su único crimen es amar a su nieto y querer ser parte de su vida, tal vez el problema no es ellos. Tal vez es algo interno que necesita ser trabajado, preferiblemente con ayuda profesional. Hoy es el 6º cumpleaños de Sebastián. Esta vez, no hay drama, no hay tensión, no hay invitaciones de último minuto. He estado ayudando a planear la fiesta durante semanas. Patricia y yo elegimos el tema juntas. Mariana y yo coordinamos las decoraciones. Rodrigo y yo seleccionamos el regalo perfecto. Mientras preparo el pastel de cumpleaños que Sebastián pidió específicamente que yo hiciera, reflexiono sobre cuánto ha cambiado en 2 años. De ese momento devastador cuando me prohibieron tocar a mi nieto, a este momento de colaboración y amor genuino. ¿Fue fácil llegar aquí? No. ¿Valió la pena? Absolutamente. Cada conversación difícil, cada lágrima derramada, cada momento incómodo de crecimiento, todo valió la pena por la sonrisa en el rostro de Sebastián cuando me ve, por la forma en que corre a mis brazos sin dudarlo, por saber que soy una parte real y valorada de su vida. Cuando Sebastián sopla las velas esta noche, con su familia completa a su alrededor, amándolo y apoyándolo sin división ni drama, ese será el verdadero regalo, no solo para él, sino para todos nosotros, porque al final, eso es lo que familia significa: no perfección, sino esfuerzo; no ausencia de problemas, sino la voluntad de enfrentarlos; no amor condicional basado en quien sigue las reglas de quién, sino amor genuino que crea espacio para que todos florezcan. Ese día del cumpleaños hace 2 años, cuando Sebastián corrió a mis brazos a pesar de las objeciones de su madre, no solo me devolvió a mi nieto, despertó a mi hijo de años de complacencia, obligó a Patricia a enfrentar sus propios demonios, y nos dio a todos la oportunidad de construir algo mejor. No puedo cambiar los años perdidos, no puedo recuperar los momentos que me perdí, pero puedo estar presente para cada momento de ahora en adelante. Puedo ser la abuela que Sebastián merece, puedo ser parte de su historia, no una nota al pie excluida. Y mientras lo veo corriendo por el jardín, riendo con sus amigos, deteniéndose ocasionalmente para buscarme entre la multitud, solo para asegurarse de que todavía estoy aquí, sé que todo ha valido la pena. Estoy aquí, mi amor, y no voy a ninguna parte. Esa es mi historia. Una historia sobre exclusión que se convirtió en inclusión, sobre relaciones rotas que encontraron sanación, sobre un niño valiente que inadvertidamente salvó a su familia. Es una historia sobre segundas oportunidades y el poder del perdón. Pero más que nada, es una historia sobre amor. El tipo de amor que se niega a ser silenciado, que persevera a través del rechazo, que finalmente triunfa porque es lo correcto. Si están pasando por algo similar,
No pierdan esperanza. El cambio es posible. La sanación es posible. Las familias pueden encontrar su camino de regreso unas a otras, incluso después de años de división. Solo toma honestidad, vulnerabilidad y la voluntad de poner el bienestar de los niños por encima del orgullo de los adultos. Y a veces toma a un niño de 4 años corriendo hacia los brazos de su abuela sin importarle las reglas, sin entender la política, solo siguiendo su corazón, porque los niños saben lo que nosotros los adultos a menudo olvidamos. El amor no debería tener términos y condiciones, solo debería ser. Gracias por escuchar mi historia, y recuerden, nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien, nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el orgullo, la familia sobre el control, la honestidad sobre la ilusión de paz. Las familias son complicadas, desordenadas, imperfectas, pero son lo más importante que tenemos, y valen cada esfuerzo necesario para mantenerlas unidas.